Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Seremos los encargados de guiaros una vez más por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bienvenida, como no, nuestra auspiciosa matrona Eris. Salve, Eris. En el programa de hoy vamos a empezar a compartir con vosotros algunas de las conferencias que tuvieron lugar en las últimas jornadas de Encrucijada Pagana, que como sabéis pues se llevaron a cabo el pasado 21 de mayo. En primer lugar, queremos agradecer a los magníficos colaboradores que tuvimos en estas jornadas, su trabajo y dedicación, porque la verdad es que gracias a ellos fueron unas jornadas magníficas en las que todos aprendimos un montón. También agradecemos a los protagonistas, ¿no?, de todo esto, que al fin y al cabo es el público que nos viene a ver, porque sin público no tiene mucho sentido. Muchas gracias por haber asistido, haber compartido con nosotros este día, un día que recordaremos, la verdad un día muy bueno, con unas sensaciones muy agradables entre todos. Siempre hace ilusión conocer a los oyentes. Y bueno, pues entre los colaboradores, para quien no lo sepa, tuvimos a Lidia Chaló, a Sempronian Ator y a Rubén Vargas, que vienen de parte del Gremio del Art. También tuvimos a Vanessa Lozano, que es nuestra colaboradora de Ciudad 8, y a Dani García del programa Terra Incógnita. Hoy pues vamos a comenzar pues presentando la conferencia de Vanessa Lozano, que es el poder de la palabra. Si accedéis a nuestra web vais a poder ver también pues la presentación que acompañaba a esta charrada, a esta conferencia. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que esta es la conferencia de Vanessa Lozano del poder de la palabra. Comienza la aventura. Bueno, buenos días a todos. Como ha dicho Carlos, yo soy Vanessa y algunos me conoceréis, pues si escucháis el programa, soy la que hago el programa este de Ciudad 8, que de vez en cuando me dejan, me cuelo y meto por ahí un programa de los míos. Entonces ya, antes de empezar, bueno, si ya me habéis escuchado tal, sabéis que mi tradición es un poco diferente. Es decir, aquí la mayoría, pues bueno, brujería, chamanismo y estas cosas, y yo, bueno, pues yo me muevo por otros campos, ¿no? Por otros derroteros. Soy más de esoterismo, soy estudiante de cábala, ¿vale? Entonces, claro, el enfoque pues es un poco diferente, ¿eh? Y vengo a hablar del poder de la palabra, pero inevitablemente desde mi particular punto de vista, ¿eh? Entonces, bueno, si hay cualquier cosa, pues ya le iremos comentando sin ningún problema. Bueno, de hecho, cuando hablamos de la palabra, claro, lo primero que pensamos es en la comunicación, ¿no? Porque las palabras nos ayudan a eso, ¿no? Nos ayudan a comunicarnos entre nosotros, ¿no? Porque, bueno, el lenguaje humano es muy complejo, pero la base sería esa. Entonces, podríamos decir que la palabra es como la manera que tenemos nosotros de expresarnos. Tenemos un sentimiento, tenemos una idea, un pensamiento, y la manera de expresarlo, de revelarlo, es a través de la palabra, ¿vale? Podríamos decir que es como un fenómeno pues, individual de cada uno de nosotros, pero es un fenómeno externo, ¿vale? Externo, creador, revelador. Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿De qué vamos a hablar? Hombre, de entrada supongo que estamos aquí cada uno de nosotros porque nos ha dado la gana venir, ¿eh? No creo que a nadie le hayan obligado, espero, ¿eh? Yo también he venido con mucho cariño a hablaros a vosotros. Pero la idea es que vamos a trabajar con una hipótesis de trabajo, ¿vale? Que es siempre desde mi punto de vista, ya sabéis que es un poco científico, ¿no? Entonces yo trabajo siempre pues con hipótesis y estas cosas. Entonces, pues eso, ¿cuál es la hipótesis en la que vamos a trabajar? Pues lo que nos dicen muchas veces es que el lenguaje es efectivista. ¿Y qué quiero decir con que el lenguaje es efectivista? Pues eso, que el lenguaje, la palabra, puede llegar a causar algún efecto. Nos dicen que el lenguaje crea la realidad. Pues bueno, eso es lo que vamos a ver si eso puede ser verdad o no y qué argumentos tenemos. Porque realmente la palabra no tiene una entidad física, o sea, no es algo tangible que nosotros podamos tocar, pero realmente tiene un gran poder, y eso es lo que vamos a ver. De hecho, siempre se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Pues lo que vamos a ver es una palabra, pues qué valor le podemos dar, ¿no? Obviamente aquí no vamos a hablar de nada nuevo que no se haya visto hasta ahora, ¿vale? Simplemente hacemos un poco de recopilación y vamos a arrojar un poco de luz, porque este tema de la fuerza de la palabra aparece en muchas tradiciones, más o menos antiguas, ¿no?
Por ejemplo, en la tradición hindú tenemos bueno, lo que sería la Trinidad, ¿vale? Que decía, bueno, de hecho, para la creación del universo los hindús tienen muchas leyendas diferentes, ¿no? Había una que era la del dios despedazado y, bueno, hay varias tradiciones, ¿no? Pero una de ellas, de creación del universo, nos dice que el universo lo creó Brahma, el inmaterial, que engendró el verbo, que era Vishnu. Y el tercero, en discordia, de la tríada, sería Shiva, que representaba el amor. O sea, aquí ya tenemos algo parecido a lo que tenemos también en la tradición más cercana a nosotros, que sería la judeocristiana, que es un Dios inmaterial que a través del verbo genera un universo, ¿vale? Aquí, ¿cómo debemos entender este verbo? Hombre, de entrada, verbo no es cualquier palabra. O sea, un verbo es una palabra que implica una acción, ¿vale? O sea, es algo que nos impele a hacer algo de entrada, ¿eh? Pero debemos verlo como si fuera una vibración, de hecho, ¿eh? Porque qué más da que dijera alguien, un Dios inmaterial, dijera nada si no había nadie para escucharlo. O sea, qué más da, ¿no? Realmente no tendría ningún significado. Sería más algo así como una vibración, ¿eh? Pero podríamos tener más. Por ejemplo, en el budismo, aquí tenemos representada la rueda que representa el noble octuple sendero de los budistas, que nos indica el camino del medio, el camino del equilibrio, que sería pues el conveniente a seguir, según Buda. Y es el octuple sendero porque nos da 8 reglas que deberíamos de seguir, o que deberían de seguir los budistas para ir por este sendero del medio, ¿no? Y nos habla del recto entendimiento, del recto pensamiento, esfuerzo, etcétera. Y uno de ellos es el correcto o el recto lenguaje, ¿vale? O sea, le dan mucha importancia a cómo usamos las palabras. Incluso los preceptos que dan los budistas a los laicos, pues también el 4.º precepto sería la abstención de mentir y utilizar un lenguaje correcto. O sea, que también en la tradición budista también se le da mucha importancia a cómo usamos la palabra. O sea, tiene en el tema budista, pues podríamos decir que tiene también mucha importancia, tanto social como espiritual, ¿vale? Un tema moral en general. La idea es que si se respetan estos preceptos, pues tenemos la conciencia tranquila y podría ser un buen inicio de nuestro sendero espiritual. Pero bueno, tampoco hace falta irse tan lejos. En nuestra propia tradición, ligado a nuestro propio folclore o a nuestras creencias más ancestrales, pues también se le da mucha importancia. Está muy arraigado en nosotros. Hay muchas tradiciones, luego veremos, que están ligadas al tema del lenguaje. Pero bueno, que nos podemos ir también a prácticas mágicas de alta magia o magia ceremonial. ¿De qué os reís? ¿Os gusta Crowley, Es que me mola esa foto, tenía que salir. Pues evidentemente en magia también es muy importante ese poder de la palabra a la hora de hacer conjuros, o seguro que habéis oído hablar de los nombres de Dios, ¿vale? Son palabras de poder, ¿vale? Como decía, pues evidentemente ya veis que no vamos a hablar tampoco de nada nuevo, sino que desde las diferentes perspectivas pues vamos a arrojar un poco de luz y a ver cómo podemos interpretarlo nosotros o cómo podemos utilizarlo. Para ver, bueno, vamos a empezar viendo un poco. Vamos a hacer un poco de estructura de lo que es la palabra, porque nosotros soltamos las palabras y tampoco no nos paramos mucho a pensar, ¿no? Y eso precisamente es lo que debemos evitar. Podríamos decir que la vida de cualquier humano se desarrolla hay varias teorías al respecto, ¿no? Pero resumiendo, podríamos decir que se mueve en 3 planos, básicamente, que sería el plano espiritual, el plano mental y el plano físico. Podríamos decir que el plano espiritual sería la inteligencia que dirige, el mental podría ser la fuerza que mueve y el físico pues es el órgano ejecutor al final de todo esto. Pues esta misma estructura la podríamos trasladar directamente a la palabra. Si me lo permitís, a la parte espiritual, la parte espiritual cada uno le puede dar la connotación que quiera. Esa parte espiritual, habría quien la llamaría Dios, habría quien la llamaría yo superior, habría quien la llamaría simplemente conciencia, ¿vale? Es una parte que está un poco más allá de nosotros. Yo, para que nos entendamos aquí, la voy a llamar el verbo, ese verbo que hablábamos antes, y que, queda un poco, dijéramos, fuera de nuestro control.
que no quiere decir que no podamos llegar a actuar, pero de entrada queda un poco fuera de nuestro control, está ahí. Luego ya lo que sí que nosotros ya podemos controlar más directamente es la parte mental y la parte física. Que la parte mental, en referencia a la palabra, sería la intención o el significado que puede tener cualquier palabra que nosotros digamos. Y por último tendríamos la parte física de la palabra, que es el vehículo, es el sonido, es el lenguaje, ¿vale? Es lo que al final acaba saliendo de nuestra boca. Esa sería la parte física. Como digo, hay una parte que sería la parte más inmaterial, que sería la mental, y luego una parte más física, que es la que llevará a cabo todo esto. Esta misma estructura, de hecho, la podríamos aplicar pues, a cualquier otra teoría, ¿no? Por ejemplo, no sé si conocéis los 4 mundos de la Cábala, o incluso podríamos asociar cada uno de estos niveles a un elemento, ¿vale? Podríamos decir que la parte espiritual se correspondería con el elemento fuego, que sería esa chispa iniciadora. La parte mental sería el elemento agua, representado por ese cáliz, que lo que haría sería recoger el influjo de la parte espiritual. En la parte física la podríamos equiparar al elemento aire, porque además es que es muy evidente, porque el sonido a través de qué se expresa, pues se expresa a través del aire, precisamente. Y luego nos quedaría el elemento tierra, que sería la expresión física de lo que nosotros hemos dicho. O sea, si eso que hemos dicho al final se materializa o no se materializa. Si se llega a materializar, llegaríamos al fondo, llegaríamos al elemento tierra. Como veis, es una estructura general que podemos aplicarla a muchas tradiciones o a muchas teorías. Vamos a empezar por la parte más física. A ver, no os asustéis, no voy a dar aquí una clase de física ahora ni mucho menos, pero simplemente cuatro nociones para que podamos enlazar con lo que vamos a decir después. El sonido que emitimos nosotros o cualquier sonido es una vibración, ¿vale? ¿Y qué es una vibración en el caso del sonido? Pues es simplemente que se mueve el sonido se mueve a través, hemos dicho, del aire, ¿no? Pues ¿qué ocurre en el aire? Pues movemos una partícula, una molécula de aire, entonces esa molécula mueve a las que tiene alrededor y ese movimiento se va trasladando a todo lo que tiene a su alrededor, como si fuera si nosotros tiramos una piedra a un estanque y se mueven vemos las olas, pues es lo mismo haría el sonido, pero en el aire. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos, pero es exactamente el mismo efecto. Y entonces, claro, nosotros, ¿qué pasa? Cuando esa onda, ese movimiento llega a nuestro oído, pues lo oímos, es el sonido para nosotros. Pero claro, no todas las vibraciones son sonidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser que haya vibraciones que nuestro oído no escuche. Bueno, de hecho, seguro que todos hemos oído hablar de esos silbidos para los perros, que en teoría dicen que silbas, tú no los oyes y el perro sí. No lo tenemos que creer, ¿no? Pero se basan en eso, que nosotros tenemos un rango de oído concreto, no podemos escuchar cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa con estas ondas que se van moviendo? Bueno, pues cualquiera de nosotros, cualquier molécula, cualquier cuerpo, sea vivo o no, tiene una vibración en sí mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se emite un sonido, esa vibración interacciona con nosotros, ¿vale? Es una onda que interacciona con otra onda. ¿Y qué pasa ahí cuando hay esa interacción? Pues pueden pasar muchísimas cosas, porque de ondas hay muchas diferentes. Puede ser desde que no pase nada, que sea una onda que a nosotros, por el motivo que sea, es demasiado grande o demasiado débil y no nos afecte, a que entre lo que se llama en fase con nuestras ondas y entonces ahí sí que hay una interacción real. Aquí os he puesto un esquema de lo que podría pasar en un caso, claro, evidentemente es un caso ideal, ¿no? No siempre sería tan sencillo, ¿no? Pero cuando hablamos de ondas, pues pueden entrar en fase, que lo que quiere decir es que la onda que nosotros tenemos se amplifica con la que nos viene. O si están totalmente desfasadas, las ondas se pueden eliminar entre ellas. O sea, esa vibración, que la vibración no deja de ser vida, podría dejar de actuar, podría desaparecer. O al revés, que sea tan potente que nos pueda llegar a destruir también. O sea, quiero decir que cuando hablamos de energías, hablamos de sonidos, hablamos de vibraciones, que los que nos movemos en estos mundos, pues precisamente movemos muchas energías, hay que tener cuidado. Porque no digo que no lo hagamos, pero que debemos de ser conscientes de que aunque no lo parezca, nos está afectando físicamente. O puede llegar a afectarnos físicamente. Claro, la palabra la decimos nosotros, evidentemente,
Y, claro, no es un simple sonido, hay una vocalización. Entonces, para poder hacer todo esto, lo que quiero representar aquí es que no es sencillo. Nosotros hablamos de forma casi inconsciente, pero para emitir voz, para emitir una palabra, se ponen en funcionamiento pues prácticamente de la mitad del cuerpo hacia arriba, prácticamente todo. Desde los pulmones que tienen el aire, el diafragma que empuja, luego todo el aparato fonador, que es el que realmente emite la voz, donde están las cuerdas vocales, o todo el aparato resonador, que es donde resuena, donde se amplifica el sonido, que podría ser pues incluso toda nuestra cabeza, ese aparato resonador. Resuena la vibración ahí, ¿vale? O sea, que no es que algo que nosotros hacemos cotidianamente, normalmente, pues fijaros que es la complejidad que tiene. Es bastante, bueno, es como cualquier violín o cualquier instrumento musical, pues tiene una estructura casi perfecta para poder emitir eso. Digamos que no es casualidad. Más cosas. Claro, ahora hemos hablado del movimiento del aire y, claro, el aire para nosotros, el uso de la respiración, de hecho, es la base de poder hablar. Pero ya sabemos que el aire, dentro de los elementos, es uno de los más importantes, bueno, según las tradiciones, ¿no? Pero se considera uno de los más importantes porque se considera que es el espíritu vital que penetra en todos nosotros, que es el que prácticamente nos mueve, ¿no? Es el que nos da vida. De hecho, seguro que nos suenan todas las tradiciones, las ideas del aire, pues del prana, el chi, todo eso que nos envuelve, que podemos respirar, ¿vale? Y evidentemente la respiración es importante, lo sabemos todos, para concentración, para poder meditar, ¿vale? El movimiento del aire es algo muy importante para nosotros. Por tanto, si podemos controlar bien esa respiración, podremos llevar a cabo, bueno, sería una de las partes esenciales para poder llevar a cabo esa magia o ese poder que queremos llevar a través de esa palabra, de ese verbo, Claro, hasta aquí todo eso que hemos dicho podríamos hacerlo servir para cualquier sonido que pudiéramos emitir, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre un sonido cualquiera y una palabra? Hombre, pues que la palabra tiene una estructura, ¿vale? Básicamente es que es un sonido estructurado, es un sonido vestido. ¿Vestido con qué? Pues vestido con un lenguaje. Bueno, un lenguaje en este caso sería más correcto decir con una lengua, con un idioma. Claro, evidentemente, porque tiene que haber un idioma, una lengua que entendamos las dos personas, porque si no, yo puedo decir 20.000 cosas, puedo estar aquí hablando en inglés, bueno, igual me entiende alguien en suajili y no me entendería a nadie, y la intención sería muy buena y las palabras maravillosas, pero realmente no llegaría el mensaje, ¿no? Pues bueno, hay un lenguaje. Claro, el lenguaje o la lengua, el idioma, algo que puede parecer así como muy, bueno, que es una convención, que está ahí, nosotros la aprendemos y ya está. Realmente tiene una gran importancia. De hecho, hay muchos estudios psicológicos respecto al lenguaje, de cómo el lenguaje llega a modelar nuestro cerebro. O es al revés, que es el cerebro que modela el lenguaje, en teoría. Los nórdicos, los que tienen lenguas nórdicas, ya asociamos lengua nórdica con cabeza cuadriculada. Y los latinos, mira, Mateo se ríe, pero es verdad, o sea, los alemanes, ¿verdad?, son cuadriculados y su lenguaje es muy diferente al nuestro, es muy diferente a las lenguas latinas. ¿Sí o no? Que las lenguas latinas son mucho más complejas, son mucho más vehementes, mucho más, ¿vale? Y los otros son más cuadriculados, porque realmente el lenguaje expresa esa diferencia que nosotros tenemos en el cerebro. Pero es que incluso podría ser al revés, o sea, la manera en que nosotros hablamos puede modificar nuestra conducta. De hecho, el otro día escuchaba, lo que pasa que, bueno, he estado buscando el estudio y no lo he encontrado, os tendréis que fiar de mí, pero estaba escuchando en la radio un estudioso, un psicólogo, que, bueno, estudiaba temas de comportamiento, de lenguaje, etcétera, y que precisamente haciendo un estudio de otra cosa, habían descubierto un comportamiento de los humanos que es muy curioso. La idea es que ponían a una persona, o sea, le hacían una pregunta de una situación límite, lo ponían en una situación límite, ¿no? Y en ese caso, pues era, no sé, un señor que, imaginaos que estáis en un puente, tenéis un señor al lado y por debajo pasa una vía de tren, ¿vale?
y vosotros veis que viene un tren, pero vosotros podéis ver desde el puente que más adelante, si el tren sigue, va a atropellar, yo qué sé, 100, 200 personas, lo que queráis, ¿vale? Y entonces te ponían en la situación de que si tú hacías la barbaridad de coger ese que tenías al lado y lo tirabas a la vía, frenabas el tren, matabas a una persona, pero conseguías no matar a 100, 200 o lo que hubiera detrás, ¿vale? Bueno, ¿cuál era la respuesta del 90 y pico % de la gente? Pues que no sería capaz de tirar a ese señor que tenía al lado, ¿eh? Aunque conscientemente, lógicamente, podía salvar la vida a mucha gente, pero no eras capaz de tirarlo, porque, ostras, imagínate qué marrón, ¿no? Imagínate que luego tiene más fuerza que tú y te tira a ti, que eso también podría ser, que eso no sé si lo contemplaron, ¿vale? Pues luego resulta que haciendo esta misma pregunta en otro idioma, en inglés, por ejemplo, la respuesta era diferente. ¿Vale? Sí, la respuesta era diferente en el sentido de que el porcentaje de la gente que era capaz de tirar al señor puente abajo aumentaba, ¿vale? O sea, dijéramos que estaríamos hablando de que en un principio era 90 y pico %, en el otro caso era un 80 y pico %, o sea que ese señor pues tenía más probabilidades de irse para abajo. Pero cuando digo en otro idioma me refiero que era un idioma que no era el idioma materno del que estaban preguntando. O sea, la cuestión es que cuando preguntaban por su idioma natural, su idioma materno, la reacción era diferente que cuando le preguntaban en un idioma que no era el suyo natural, sino que era uno aprendido. Independientemente de que lo hablaran con mucha facilidad o con poca, ¿eh? No era una cuestión de nivel, de tener el first o hablar de por estar por la calle, ¿no? No, era que era un idioma aprendido. ¿Veis cómo nos puede conectar el lenguaje con nosotros mismos? Y es una cosa que, bueno, y de hecho saben que pasa esto, han descubierto esto, ahora están investigando cuál es el motivo del cual, o sea, por el cual ocurre esto. Y esto que os he contado, que es una cosa que bueno, que puede parecer, bueno, curiosa, graciosa, que bueno, podríamos mirar a ver de dónde viene y por qué pasa, pero claro, yo me planteaba, ostras, todas las decisiones importantes que se toman en este mundo, en la ONU, en la Unión Europea, en todos estos sitios, ¿la gente habla en su idioma natal? Yo creo que la mayoría no. Y entonces, claro, eso nos puede dar una idea, a lo mejor, de por qué salen según qué cosas, a veces que nos pueden chocar, ¿no? Y que, porque igual ellos mismos se están deshumanizando. A veces, bueno, ya con el tema de los refugiados, pero bueno, se lo dejamos porque si no, entraríamos aquí en otra. Bueno. Y esto sería, hasta aquí, estaríamos hablando de la parte más física de la palabra, ¿eh? Porque el lenguaje, perdón, no os he dicho una cosa, el lenguaje entraría dentro de la parte física, ¿eh? Porque realmente le da estructura y el lenguaje estaría, de hecho, está en el hemisferio izquierdo del cerebro, que es la parte más lógica, ¿eh? O sea, tendríamos en la parte física. Pero luego la palabra, evidentemente, tiene toda una parte no física, una parte más incorpórea. Entraríamos ya en el terreno mental que comentábamos antes. Claro, aquí ya entramos en un terreno más subjetivo. Tendríamos en primer lugar el tema del significado que tienen las palabras, porque ya hemos dicho que una palabra obviamente es más que un sonido, es un sonido en todo caso estructurado y que nos sirve pues evidentemente para transmitir ideas abstractas, ¿vale? La palabra, podríamos decir, que está integrada por letras, que a su vez cada una de las letras es un sonido, es un puente que une al pensador, o sea, la persona que piensa con la cosa que está pensando, ¿vale? O sea, sería como el cuerpo del pensamiento. Tenemos una idea, entonces la vestimos con el lenguaje y entonces tenemos la palabra, ¿vale? Ese sería el camino. Y eso lo hacemos con un significado, que el significado nos lo da, ya lo hemos dicho antes, el lenguaje. Y claro, eso también es muy subjetivo, porque si yo digo cama, claro, pues estoy hablando en castellano y relacionaremos con una cama, pero cama, más de alguno aquí le habrá venido la ganas de caminar, ¿vale? Y realmente el sonido que he emitido es el mismo. ¿Veis el significado cómo puede variar? Entonces ya entramos en una parte subjetiva. Y si el significado es subjetivo, la intención ya, por descontado, es mucho más subjetiva aún. ¿Cuál es la intención nuestra cuando estamos hablando? ¿Queremos explicar simplemente algo? ¿Queremos modificar la conducta del que tenemos delante? ¿Qué queremos hacer? Porque en función de la intención que nosotros tengamos, tendremos que vestir esas palabras que nosotros decimos. Incluso es tan subjetiva que la intención puede cambiar el significado de la palabra.
Yo qué sé, si viene un amigo nuestro y nos dice, qué cabrón que eres. Bueno, no es lo mismo que te diga eso que te diga, qué cabrón. ¿Verdad que sí? Bueno, perdón, no hay niños, ¿no? Se la han llevado, no es que he soltado un taco, digo, un niño por aquí, hay una niña, veo que no está, ¿vale? La palabra es la misma, pero evidentemente ha cambiado totalmente la intención. Y evidentemente tono de voz, carácter de la cara, etcétera. Pero ya veis que es una parte mental, es una idea que se transmite, ya es algo más. Todo esto, ¿cómo lo podríamos resumir o cómo lo podríamos estructurar de otra manera? Pues básicamente en fondo y forma. Cualquier palabra, cualquier discurso va a tener un fondo, que es una intención, el qué queremos decir, y una forma, ¿vale? Que en función de qué queremos decir y cómo lo decimos, le daremos esa forma. Claro, aquí tenemos un poema de Becker, así cortito, que seguro que conocemos todos. Claro, las formas que le da las poesías pues pueden ser muy bonitas y muy evocadoras, claro, pero aquí si miramos el fondo, seguramente nos podría estar diciendo algo así como la tía esta petarda me ha dejado, se ha ido con otro y estoy hecho polvo. Y entonces probablemente sea el mismo fondo. Digo yo, no sé, porque a veces con las poesías la forma tan bonita a veces nos pierde un poco el fondo, pero ese podría ser el fondo. Pero claro, no nos debemos perder solo en las formas, porque podríamos caer en la trampa de estar hablando sin decir nada. De estos corren unos cuantos por internet, que si algún día tenéis que dar una charla puede ser muy útil, que son unos cuadros que nos permiten estar hablando pues entre 1 hora y media y 2 sin decir absolutamente nada. Y es tan fácil como que cojamos una línea de una fila, otra línea de otra fila, otra de otra, y las podéis ir intercambiando como os dé la gana. Mientras empecemos por queridos compañeros y acabemos el por último, y ya os digo que podemos estar como 1 hora y media o 2, y no habremos dicho nada. Y es curioso porque las he encontrado, algunos de estos recuadros, algunos que están incluso por colegios profesionales. Encontré uno que era para arquitectos, y ¿vale? Que supongo que deben ir metiendo palabras ahí técnicas, que digan, que se note que estoy hablando de esto. ¿Vale? Bueno, ¿qué os puedo decir? Esto seguramente lo deben utilizar mucho los políticos. Exacto, esto lo deben usar mucho los políticos. Claro, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que lleno el espacio, lleno el tiempo, parece que sé, y nadie me puede rebatir lo que yo he dicho. ¿Por qué no me lo pueden rebatir? Porque es que no he dicho nada, es que no hay argumentos, no tenéis argumento para rebatirme. ¿Cuál es la desventaja? Pues que habremos perdido 1 hora y media de nuestra vida. Con lo cual, lo importante, si queremos que nuestra palabra sea efectiva, otra cosa que debemos de tener en cuenta es que tenga un fondo correcto y una forma correcta. De momento así. Y cuanto más se pueda ir perfeccionando, pues mejor. De aquí, claro, porque si hay un poder más fuerte que el de la palabra, ¿cuál sería? El del pensamiento, porque de hecho el pensamiento es el que genera la palabra, porque la línea del pensamiento que no línea de pensamiento, sino la línea del pensamiento seguiría este hilo conductor. O sea, nosotros pensamos algo, tenemos una idea, esta a través del lenguaje se convierte en una palabra, esa palabra podemos llegar a emitirla o no, se puede quedar aquí. Pero si la decimos, pues emitiremos un sonido, que ya entraríamos en la parte física. Y esta parte de aquí central, la del pensamiento, palabra y sonido, es la que quedaría en esta zona de nuestro cuerpo, ¿vale? En una zona más o menos física, estaría hablando de nuestra personalidad, básicamente. Pero no debemos olvidar que hay algo anterior y algo posterior. O puede haber, realmente, no es que tenga que haberlo, puede haber algo anterior o puede haber algo posterior. Eso anterior, puesto aquí un rayo, es esa chispa que yo, le he llamado verbo, la podéis llamar el yo superior, eso algo que nos viene de arriba, ¿vale? Que es lo que va a desencadenar esa idea, que va a desencadenar ese pensamiento y a raíz de ahí toda una serie de cosas. Que con esta parte podemos estar conectados o no. Y después tendríamos la parte, lo que hemos dicho antes, la parte tierra, la parte material. Todo esto que hemos dicho, ¿se va a concretar en algo? ¿Cuántas veces has dicho que vas a dejar de fumar? Por decir algo. ¿Se va a concretar en algo eso? Pues esa sería la última parte. Aquí tenéis una frase de Eliphas Levi, pero de hecho hay
un axioma en magia que dice que la energía sigue al pensamiento. O sea, cuando hay un inicio, hay una energía que nosotros canalizamos y podemos conseguir que eso se materialice en algo o no. Realmente es como si nos estuviéramos, el ser humano se convirtiera como una dinamo. O sea, tenemos una energía etérea, mental, que podemos modificar y hacerla material. Pero tiene que haber una voluntad, tiene que haber un querer hacerlo, ¿vale? Porque si no, normalmente ¿en dónde nos movemos nosotros? En esta parte de aquí del medio. Pensamos 20.000 cosas al día, más de la mitad inútiles, y decimos cosas sin sentido muchas veces. Entonces, todo esto que hemos dicho, toda esta estructura de la palabra, el fondo, la forma, la intención, ¿cómo influyen? Pues, a ver, si definimos la palabra, bueno, de definiciones de la palabra podría haber muchas, pero podríamos definirla como un cohete que lanzamos por la boca, ¿vale? Bueno, que no se confunda el cohete con un perdigón, como un cohete que soltamos por la boca y va efectuando, o sea, va dejando marca allí por donde pasa, ¿vale? Y no solo en el plano físico, sino por todos los planos, ¿vale? Va haciendo sus efectos, seamos conscientes de ello o no. Va a desencadenar fuerzas, va a provocar efectos. Entonces, ¿cómo provoca estos efectos? Pues básicamente yo lo he dividido en unas influencias que pueden ser indirectas y influencias directas. Esta influencia directa sería la línea de pensamiento que hemos visto antes, que recorría en un sentido. Pues ese sentido, o sea, esa línea de pensamiento puede ir en los dos sentidos, ¿vale? En sentido de bajada y en sentido de subida. Por ejemplo, si yo digo ahora aquí la palabra silla, seguramente habrá tantas imágenes de sillas como cabezas diferentes hay aquí. O sea, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero no es menos cierto que una palabra vale más de 1000 imágenes, realmente. Y habrá tantas sillas como cabezas. Uno estará pensando en la imagen de la silla que está ahora mismo sentado, otro estará pensando en una que vio el otro día en el IKEA que le gustó, o otro estará pensando en la silla de su casa, yo qué sé, ¿vale? Pero esa imagen mental que vosotros tenéis ahora en la cabeza, si no la controlamos, que suele pasar el 90% de las veces, eso genera una línea de pensamiento. Es decir, el que ha pensado en la silla que está aquí, luego estará pensando, hostia, es que tengo el culo plano, qué dolor me tengo, que pesar la tía esta que chapa me está dando, por ejemplo. O el que piensa en la del IKEA estará pensando en el color que dijo, vi la que me gustaba, pero no sé si cogerla en negro o en marrón. O el que estaba pensando en la silla de su casa, pues igual sale corriendo porque de repente relaciona con que igual se ha dejado la plancha encendida, ¿vale? O sea, genera toda una serie de pensamientos que van en otra dirección. Y simplemente he dicho una palabra, silla, una palabra neutra, algo. Imaginaros si tiene una intención, ¿vale? O sea, pensar que siempre que decimos una palabra podemos llegar a generar toda una línea de pensamiento. Pero luego también tenemos una influencia más directa, que sería ya más física, que sería por la vibración que emitimos con la palabra, con el sonido. A ver, científicamente está demostrado que los sonidos pueden producir cambios físicos en las reacciones químicas que pueda haber en el cuerpo, ¿vale? O sea, hay varias demostraciones que tampoco no vamos a entrar en detalle, pero de hecho está demostrado físicamente, o sea, científicamente quiero decir. Pero ¿cómo es posible esto? Y ahora diréis que qué pinta aquí Vishnu, pero lo siento, Lidia, pero es que me recuerda a ti, porque como tiene el tambor y es moreno, es como Lidia pero con 4 brazos. Es que me ha ido muy bien que antes estuvieras tocando el tambor. Ah, mira. Hemos entrado ahí en conexión, Bueno. Pues, ¿qué pinta aquí Vishnu? Llamarlo Vishnu, llamarlo Lidia, llamarlo como queráis, Tanto no, ¿no? Tanto no. A ver, simplemente he puesto esta imagen porque, los científicos en estos últimos años han estado investigando. Sí, voy a hablar de científicos y está Vishnu, Ya sé que es un poco extraño, pero veréis que luego todo liga. Los científicos en los últimos años han estado buscando
la estructura de la materia. Si os acordáis cuando estudiábamos, que íbamos al cole, que nos explicaban el átomo, y tenemos la idea esa del átomo de un núcleo con unas bolitas alrededor dando vueltas, ¿no? Esa es la idea que tenemos del átomo, ¿verdad? Pero claro, los científicos pues iban a buscar el núcleo real, o sea, ese punto de materia que es indestructible. ¿Y qué pasa? Que se han ido encontrando que cuanto más rompían eso que creíamos nosotros que era materia, resulta que no, que salían 3 bolitas más. O sea, rompo una bolita y me salen 3. Y cojo esas bolitas que son más pequeñas, las rompo y es que me salen 3, 4, 5, 10 más. O sea, la materia, tal y como nosotros la entendemos, como algo sólido, no existe. ¿Vale? O sea, todo es simplemente vibración. ¿Vale? Y podríamos decir que la materia es como si cogiéramos la vibración y la empaquetáramos y la juntáramos mucho y pareciera que fuera algo sólido, pero en realidad no lo es. Es todo vibración. ¿Vale? Y además, esta materia se está creando y destruyendo constantemente. Eso que pensamos que es como el vacío, que el vacío como si no hubiera nada, pues no, el vacío toma parte. Esa idea de que tienen muchas culturas también de la malla, la matriz, es ese vacío que está generando y destruyendo constantemente esa energía. Y esa energía al final puede ser materia. Claro, nosotros ¿por qué vemos la materia sólida? Pues yo me gusta llamarlo por el efecto ventilador. Nosotros vemos un ventilador parado y vemos que tiene muchos espacios vacíos, ¿verdad? En cambio, cuando eso empieza a dar vueltas muy rápido, ¿qué sensación visual tenemos? Que es algo sólido, ¿verdad? Pues eso es lo que pasa con la materia. Realmente hay mucho vacío, hay mucha energía y nos da la sensación de que es algo sólido, pero la solidez en realidad no existe, ¿vale? Es todo vibración. Y esto viene, que esto ya nos lo decían los hindús. O sea, lo que nos está representando la imagen de Shiva es, por un lado, tiene el tambor, que es ese sonido, ese verbo inicial creador, esa creación inicial. Y luego en la otra tiene el fuego, que lo que está simulando es la destrucción, creación y destrucción constante. Y la imagen de él en el centro, así con esa cara de felicidad, lo que nos está diciendo es que es el equilibrio, ¿vale? Que está en equilibrio. Luego con esa mano nos dice, hey, tranquilos, no pasa nada. Es una mano de tranquilizarnos, de decir, no pasa nada. Estar tranquilos, esto es así. Lo que tenéis que hacer, nos señala hacia abajo, es destruir vuestra ignorancia. Eso es lo que significa. O sea, lo que nos están diciendo los físicos hoy en día, de que todo se crea, se destruye, no hay nada material y que lo único que tenemos que hacer es destruir nuestra ignorancia, ya nos lo decían con estas bellas imágenes los hindús. Lo que pasa que no lo sabíamos ver. Toda esta creación, destrucción, es como la danza de Shiva, o sea, es una danza constante de materia, creación, destrucción, que se va bailando en todo el universo fuera y dentro de la Tierra, en todas partes. Entonces, si hemos dicho que la materia no existe, que es todo vibración, entonces nosotros, cuando emitimos un sonido, cuando emitimos una palabra, emitimos una vibración, esa vibración puede entrar. ¿Os acordáis que antes hemos dicho entrar en fase o no entrar en fase, esas vibraciones? Con las nuestras. El verbo se hizo carne. Ahí entró en nuestras vibraciones. Incluso, aunque a nivel físico a lo mejor no, pero igual en otros planos de existencia podríamos con esa vibración generar materia. A lo mejor no materia como la entendemos en el plano físico, pero sí podemos condensar energías. ¿O no? Depende de cómo utilicemos la palabra. Claro, de todo esto que sería una influencia general, pues claro, podemos utilizar la palabra de forma mucho más concreta, ¿no? Por ejemplo, siempre podemos utilizarla de forma constructiva o de forma destructiva, Eso siempre va a pasar, y tanto hacia los demás como autodestruirnos también. Pero bueno, tiene un enorme potencial la palabra. Podríamos hablar de sanación, ¿vale? Que la sanación pues es la curación, tanto física como mental, en este caso probablemente a través de las vibraciones que pueden emitir nuestras palabras, ¿vale? O sea, es entrar en contacto nuestra vibración con la del órgano que pueda estar dañado, que esté enfermo, y sanarlo a través del cambio vibratorio. De hecho, vamos a hacer un experimento. Decir y alto, que se oiga. ¿Dónde notáis la vibración? ¿No la notáis en toda la cabeza?
Vale, ya está, con un poco ya vale. Con un poquito ya vale. Ahora decir ¿no notáis que la vibración es diferente? Que cuando decís la I, como que os resuena en toda la cabeza. La E, como que es otra zona. Y así con todas las vocales. O sea, ya fijaros que la resonancia dentro de, ya hemos dicho, somos un aparato que resuena. La resonancia hace que la vibración se mueva más en una zona o en otra y eso puede provocar que los flujos sanguíneos cambien. O activando glándulas endocrinas que controlan todo el funcionamiento de todo el cuerpo, ¿vale? Incluso últimamente hay algunos científicos que están estudiando el hecho de que se pueda modificar el ADN con la vibración. Que ya si cambiamos el ADN ya lo tenemos todo. O sea, porque el ADN sabéis que es la base de toda la existencia. Yo, particularmente, si me hubiesen dicho hace, ya no años, sino hace unos meses atrás, que el ADN se podía modificar con la palabra, he dicho siempre, tú estás loco. Porque si mi abuela tuviese ruedas sería una bicicleta también, ¿no? O sea, no me lo hubiese creído por nada del mundo. Pero claro, porque tienes la idea de que coges el ADN y lo montas como con cajitas, ¿no? Y dices, ¿eso dónde vas? Eso es una locura. Pero claro, si vamos por el nivel más sutil, por el nivel de la vibración, pues a lo mejor sí que se podría. Yo ahora realmente lo pongo en duda, ¿eh? Me lo podría llegar, bueno, realmente me lo creo. Luego también tenemos el tema de las oraciones, los ruegos que podamos hacer, que realmente la función que tienen las oraciones, más que nada, nosotros podemos tener la idea de que la oración es una súplica, una petición, ¿vale? A nuestro Dios, el que cada uno tenga, y bueno, pues tenemos un problema, queremos ayuda, ¿vale? Y nos sale como desde dentro solicitar aquello. A ver, si lo pensamos fríamente, vosotros creéis que bueno, claro, que es que cada uno tiene su idea de Dios, ¿no? Pero mi idea de Dios, yo creo que por mucho que yo le pida no me va a hacer ni caso. Básicamente porque si estoy aquí y estoy haciendo lo que sea es porque Él lo ha dicho y no creo yo que con una oración mía le pueda hacer cambiar de opinión, ¿vale? Pero oye, cada uno sabe con qué se mueve. Entonces, ¿para qué realmente sirve la oración? Pues realmente las oraciones vienen más por el tema de la sanación, ¿vale? Nosotros cuando realizamos una oración, si realmente tenemos algún problema, algo que nos afecta, al exteriorizarlo, al verbalizarlo, estamos generando una vibración que precisamente ya se presta en las oraciones, esa medio meditación, ese tono de voz que estamos poniendo está generando una vibración que nos está sanando a nosotros mismos, a nosotros o al que vaya dirigida. O sea que es más un tema de sanación más que de petición. Luego también tenemos el tema de los mantras, que bueno, también son todo como una energía mística concentrada en una palabra. El Om. El Om es una palabra sagrada, quizá, bueno, seguramente debe ser la más antigua conocida hoy en día, que dicen que hace 5.000 años ya se conocía y ya lo utilizaban los sacerdotes sumerios, pero de hecho el Om es un mantra también, es una vibración. Dicen que cuando pronuncias el Om correctamente, con la vibración adecuada, porque aquí lo difícil es darle la vibración adecuada, dicen que estás tocando todas las vibraciones de todos los átomos de tu cuerpo y los estás entonando entre ellos los diferentes planos. O sea, que tienen mucha potencia, tanto física como emocional como mental. Luego, sí, es que hay que tener cuidado con lo que deseas porque se puede cumplir, ¿vale? Claro, en el tema de magia tenemos pues también las invocaciones, las evocaciones, que bueno, básicamente eso somos todos al principio. Cuando todos empezamos nos sale algún limón, seguro, seguro. Mientras solo sea un limón, no pasa nada. Realmente aquí lo que se está representando es una evocación, porque la diferencia entre invocaciones y evocaciones, evidentemente, es un conjuro mágico o un ritual mágico, no es solo una palabra, o sea, conlleva muchas otras cosas, pero la diferencia es que una evocación, lo único que estamos haciendo es llamar a una energía, aquí una energía amarilla, pequeña y redonda, y la estamos llamando, pero no entramos en resonancia con ella. Simplemente la llamamos porque queremos algo y la dejamos ahí. Y bueno, la dejamos ahí a ver qué hacemos con ella. Igual se hace un gin tonic, pero la dejamos ahí, ¿vale? En cambio, una invocación es algo más profundo. Cuando invocamos, lo que hacemos es que esa energía
que invocamos, ese yo superior, ese Dios, lo que queráis, entra en resonancia su vibración con nosotros, ¿vale? Es la unión del macrocosmos con el microcosmos, la unión de lo de arriba con nosotros, ¿vale? Y nos convertimos como, bueno, a quien le gusta decir que en pequeños dioses, pero bueno, eso ya. Y eso sería la diferencia entre invocación y evocación. Y para esto, evidentemente, necesitamos la palabra. Luego tenemos una palabra importantísima, que es el nombre. El nombre, esa cosa que nos ponen a todos cuando nacemos, que nadie nos ha preguntado si nos gusta o no, pero que la llevamos clavada a fuego, como cuando se marcan las vacas, Pues algo parecido nos pasa a nosotros con el nombre. Y de hecho es que aunque no te guste, es que luego cambiárselo, ¿para qué te vas a cambiar ya cuando tienes 18 años y ya te has acostumbrado a que te llamen así? De hecho es un poco... El caso es que es muy importante el nombre porque ya de entrada, en sí mismo, un nombre es una evocación. Porque cuando nos llaman por nuestro nombre, llaman nuestra atención, ¿no? Y probablemente será una de las palabras que más veces oigamos en nuestra vida. Llama nuestra atención, además tiene una serie de sonidos, o sea, es todo lo que hemos visto de la palabra. Y nosotros lo transmitimos o lo ejecutamos, pues eso, cuando nos llaman, nos giramos, ¿vale? Bueno, pues eso se puede extrapolar a todos los planos de existencia. Si sabemos el nombre... Se le da mucho poder al nombre. Si sabemos el nombre de esa entidad mágica o de esa fuerza o de esa divinidad, la podemos llamar. Y tenemos que saber el nombre completo. Hay tradiciones antiguas, Baelia sabe mucho de eso, que ocultaban una parte del nombre de la gente. Yo tengo un amigo que con 50 y pico de años, cuando fue a buscar una partida de nacimiento, se enteró que tenía 3 nombres. ¿Vale? O sea, él conocía sus 2 y resulta que tenía otro. Porque era lo que se hacía antes de que te ponían nombres y había uno que no conocía a nadie. ¿Y esto de qué viene? Viene del poder de la palabra, de ese nombre. Si tú sabes el nombre completo de alguien, si le haces un conjuro, una evocación o lo que sea, tendrá que responder. Si no lo sabe, no. Es como enviar una carta. Si tú envías una carta, bueno, igual, eso de enviar cartas ya. Si envías un email, mejor dicho, y no sabes la dirección, no va a llegar, ¿no? Pues esto es lo mismo. Tenemos que saber el nombre completo, si no, no tendrá efecto. Y además es que al nombre se le da mucho poder porque se considera que el nombre no es una cosa externa a nosotros, sino que es que nosotros y el nombre somos la misma cosa. Que crece con nosotros, se modifica con nosotros. Os recomiendo que busquéis información de vuestro nombre, que sepáis de dónde viene y todo, porque os podéis encontrar cosas muy curiosas. Como os decía, aquí en nuestras tierras pues puede haber tradiciones como lo que os decía, a través del nombre, de un nombre que se ocultaba, o el hecho de que a los niños se les ponga el nombre del abuelo, viene de una creencia que es que poniéndole el mismo nombre que el abuelo, el alma del abuelo facilitaremos que se reencarne en ese niño, y quedando así las almas dentro siempre de la misma familia. A mí esto me parece un poco endogámico, pero bueno, sí, a mí me parece un poco chungo, porque si el abuelo está muerto, oye, cuando ya vendrá cuando tenga que venir, déjalo, no hace falta tampoco llamarlo, pero bueno. También hay la tradición pues de nombres que no se ponen por lo que implican, ¿no? Antes en Barcelona decían que en el siglo XIX así a ninguna niña se le ponía el nombre de Cecilia porque la última mujer que habían ahorcado se llamaba así. Entonces decían, no vaya a ser que a la niña se le pegue lo de la otra, ¿vale? O sea que se le da mucho poder al nombre. O también en tradiciones como en Egipto hay la historia de Ra y su nombre secreto. Aquella que, bueno, en Egipto, pues igual que aquí, se le da mucho poder al nombre. Se considera que contiene el poder de, bueno, en este caso de cada uno de los dioses, tenían sus nombres y había uno oculto precisamente por eso, para que no le quitaran su poder. Y aquí la leyenda dice que Isis quería los poderes de Ra, pero necesitaba saber su nombre oculto. Y claro, lógicamente Ra no lo iba diciendo por ahí. Entonces se inventó una arbucia y lo que hizo fue inventar un animal que no existía, una cobra, ¿vale? Que se supone que hasta ese momento no existía. La cobra picó a Ra y si él quería sanarse, como no conocía ese animal, no tenía nombre, porque, eso es importante, las cosas hasta que no tienen nombre no existen.
como no sabía el nombre, pues no se pudo curar. Y entonces tuvo que llamar a Isis. Y Isis le dijo, vale, yo te curo, pero me tienes que decir tu nombre. No hay manita, no hay galletita. Bueno, pues al final lo cascó, claro, si no se moría. Y entonces lo que hizo Isis, con ese nombre, consiguió pasarle a su hijo Horus todos los poderes que tenía Ra tanto en el cielo como en la tierra. Y todo eso venía pues del nombre. Todo esto que estamos diciendo, todas estas influencias que puede haber con el nombre, con la sanación, bueno, la influencia de la palabra, tanto de forma directa como indirecta, como hemos dicho antes, debemos de tener en cuenta que no solo influyen los demás. Es decir, cuando nosotros decimos una palabra, la que sea, no está influyendo solo en la gente que nos está escuchando, sino que también nos está influyendo a nosotros mismos. Y eso es muy importante, porque esa vibración, antes de salir hacia afuera, está resonando en todo nuestro cuerpo. Y lo que queramos transmitir, primero nos lo vamos a decir a nosotros, queramos o no queramos. O sea que eso ya nos da una pista de cuidado con lo que decimos, porque lo que influye en los demás también va a influir en nosotros mismos. Tenemos que tener cuidado con la programación de lo que decimos. Entonces, vamos a ver todo esto cómo lo podemos utilizar nosotros en nuestro propio beneficio. Falta una, vale. Vamos a ver la parte útil, ¿vale? Porque lo que es importante es que para que lleguemos a la utilidad real de la palabra, debemos de ejercitar esto cada día. Es decir, no vale con que un día hablemos bien, ¿vale? Tenemos que incorporar eso en nosotros. Es como querer hacer musculitos. Tendremos que ir al gimnasio más de un día. Si vamos un día, no, o si hacemos dieta un día, tampoco nos vamos a adelgazar. Es una cosa que necesita un trabajo constante. Pues con la palabra pasa lo mismo, ¿eh? Entonces, para empezar, una cosa que ya podríamos aplicar de forma sencilla, bueno, sencilla relativamente, ¿eh? Porque cuando no estás acostumbrado cuesta, pero para que empecemos a analizar cómo hablamos, lo que decimos, deberíamos aplicar lo que se le llaman los 3 filtros de Sócrates. Aquí tenéis la historia, bueno, es una historia de cómo funciona, pero la idea es que siempre que vayamos a decir algo, tenemos que procurar aplicarle estos 3 filtros. Preguntarnos si lo que vamos a decir es verdad, preguntarnos si lo que vamos a decir es bueno y preguntarnos si lo que vamos a decir, además, es necesario. Porque si no, ¿para qué decirlo? Vamos a concretar esto un poco más. Esto parece ahora una clase de autoayuda, ¿eh? Lenguaje positivo, ¿eh? Parece una clase de autoayuda, pues casi, ¿eh? Debemos utilizar lenguaje positivo, ¿por qué? Porque las palabras pueden determinar nuestro propio estado emocional. Decía Buda que somos nosotros quienes rechazamos los regalos. Claro, ¿qué quiere decir esto? Nosotros tenemos la palabra que tiene mucho poder, pero no sabemos utilizarla. Yo me imagino a Dios que viene y nos da un billete de 500, ¿no? Y nos dice, úsalo como quieras. Y tú te miras el billete de 500 y dices, vale. Cuando vas al baño, lo usas. Y luego vas a Dios y le dices, pues vaya porquería me has dado que esto me ha irritado, ¿no? Entonces yo había a Dios llorando y pensando, madre mía, el día del verbo me podría haber callado porque para que me saliera esto, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esta imagen? Que la palabra que tenemos es ese billete de 500, pero es que no conocemos cuál es el poder adquisitivo de esa palabra. La utilizamos para otra cosa, ¿eh? Y encima nos quejamos cuando la utilizamos de que el retorno no es el que tenía que ser. Es que la palabra no está para eso muchas veces que lo utilizamos, sino es para otra cosa. No es simplemente un medio de comunicación, sino que es mucho más. Y eso es lo que debemos aprender. Y eso es lo que nos decía Buda. Si tenéis regalos, tenéis el dinero, podríais tener mucho más de lo que tenéis, pero es que lo rechazáis. Si se me permite, os limpiáis el culo con él, ¿no? Otra cosa que debemos evitar son las etiquetas, ¿eh? Porque las etiquetas nos programan, se acaban convirtiendo en realidad. Aquello de que hacemos algo y nos sale mal, dice, joder, qué tonto soy. O el niño este, qué pesado es. Esos son etiquetas.
Cuidado porque a base de repetirlas, esto es como un mantra, a base de repetirlas, nos programan y se pueden convertir en realidad. No es necesario etiquetar. Y si alguna vez se nos escapa, diremos, bueno, era pesado hasta ahora. A partir de ahora igual lo podemos cambiar. El hasta ahora nos puede echar un cable. O imaginaros también el tema de los insultos, ¿vale? Como un insulto, claro, porque las palabras nos afectan, queramos o no. Si alguien nos insulta con ganas, Nos insulta con ganas, ya de entrada nos desequilibra, nos desestabiliza. Y lo primero que nos sale, ¿qué es? Insultarlo nosotros. Es lo primero, Entonces, vigilar con todas esas etiquetas y, sobre todo, es muy importante, dicen, cómo le habla una madre a un hijo, ¿vale? Porque realmente no hay palabra que más nos pueda programar que la que nos diga una madre, evidentemente, sobre todo cuando somos pequeños. Luego está el tema de la mentira. A ver, independientemente de cuestiones morales, ¿vale? Que ahí no voy a entrar, la mentira, claro, si la decimos de forma constante o nos habituamos a mentir por aquello, a veces de forma tampoco inocente, ¿no? Pero si siempre lo que decimos no lo cumplimos, al final la gente no nos va a creer. La gente no te cree, ¿no? Y eso te repercute, porque luego cuando quieres algo de verdad, pues nadie te lo da, porque es que no, es como el del lobo, ¿no? Que viene el lobo, y al final el día que vino el lobo se lo comió porque nadie le hizo caso, ¿no? Y eso nos pasa con la gente que nos rodea, pero también con el universo en general. Si nosotros estamos constantemente pidiendo cosas que luego no utilizamos o que no tal, pues al final el universo dice, bueno, chaval, cuando te aclares, ya me avisarás, ¿no? Pues eso es una parte. Y luego también la otra, porque a pesar de todo, sí, nosotros decimos una mentira, bueno, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, O sea, mantener una mentira en el tiempo es complicado. Pero nos desgasta, nos puede llegar a desgastar, porque, bueno, tenemos una parte moral también, que pues decir, es que he hecho una mentira y luego ya te empiezas a comer el coco. No mintamos. A ver, la verdad absoluta tampoco no existe, ¿no? Cada uno tiene su visión de las cosas y bueno, pues eso tampoco no es mentir, ¿no? Es poder saber pues cuándo realmente es una verdad, cuándo no, pero si no, no digamos nada. No hace falta mentir, no digamos nada y ya está, Luego también es importante evitar las críticas, porque de hecho las críticas iría también un poco enlazado con lo de las etiquetas que decíamos antes. Pero ¿por qué hay que evitar las críticas? Hombre, básicamente porque no sabemos hacer o nos cuesta mucho hacer críticas constructivas, ¿vale? Generalmente las críticas que hacemos son críticas emocionales. Y cuando hacemos críticas emocionales tienen más que ver realmente con nosotros mismos, con nuestros miedos, con nuestros pensamientos, con nuestras miserias, que con la persona que haya hecho o haya dejado de hacer. O sea, analizar un poco y os daréis cuenta de esto, ¿no? Que cuando criticamos algo de alguien, realmente estamos criticando algo que o envidiamos o que tenemos miedo de ello, algo así. Analizar vuestras críticas, yo digo, intentar hacer crítica constructiva, pero bueno, intentarlo, pero veréis que es muy complejo. O sea, si acaso pues no decimos nada tampoco y ya está, no pasa nada. El silencio es un gran amigo. También debemos intentar evitar los automatismos. Los automatismos son esas cosas que hacemos de forma, pues eso, automática, que las hacemos sin darnos cuenta. No es que se tengan que eliminar. Bueno, en el tema de la palabra, los automatismos son pues esas coletillas que nos salen cuando hablamos, o a veces nos dicen una cosa y soltamos un improperio por la boca de forma automática, ¿vale? A ver, a veces los automatismos son necesarios, aplicados a según qué ámbitos de la vida. Por ejemplo, para la respiración, pues hombre, debemos de respirar de forma automática, porque si tuviéramos que estar pensando constantemente en respirar o no, pues sería muy cansado y muy complicado, ¿no? Necesitamos automatismos. Pero tenemos que ser capaces de controlar nosotros esos automatismos, no que nos controlen ellos a nosotros. Entonces, analizar lo que nosotros decimos de forma automática, sobre todo cuando estamos en estados un poco alterados emocionales, ¿no? Sobre todo cuando estamos enfadados o estamos muy, muy enamorados, decimos cosas, porque nos dejamos llevar por las emociones y luego te puedes llegar a arrepentir de lo que llegaste a decir. Pues intentar evitar esos automatismos y analizarlos y entonces dejar simplemente los que realmente nos sean útiles. Evitar aprenderse las cosas de memoria. Por ejemplo, yo esta charla me la podría haber aprendido de memoria y cascarla como un lorito, Pues no lo he hecho. Prefiero traerme mis apuntes, ya habéis visto, para que no se me olvide nada, pero no la voy cascando porque me obliga a pensar lo que estoy diciendo y me obliga a estar presente aquí y ahora con vosotros, a poder interaccionar y a veros las caras, porque si estoy viendo las caras y veo quién se está durmiendo, veo quién se está agobiando, veo quién se ríe, veo quién no, ¿vale? Y hay una interacción. En cambio, si yo estuviera en modo automático, cascando lo que tengo que decir,
ya me hubiese ido hace rato y vosotros también. El uso del silencio también es un gran aliado, el silencio. Parece un contrasentido que estemos hablando del poder de la palabra y hablemos del silencio. Pues es muy importante el silencio, porque precisamente es una de las cosas que le da poder a la palabra. Si nosotros... es mejor utilizar de entrada el silencio antes que decir cualquier cosa inconveniente. O sea, antes que etiquetar, antes que insultar, antes que programar, antes que criticar, mejor utilizar el silencio. Y si tenemos la duda, mejor usar el silencio. Porque aparte de que nos evitará, como digo, meter la pata, también el silencio tiene otra parte, que es la que nos permite en un momento pararnos a pensar. Dicen los budistas que hay que hablar despacio y pensar deprisa. El silencio nos puede ayudar a eso, nos puede ayudar a que, ostras, tenía que decir algo, espérate, lo pienso y no pasa nada. Y es como una meditación de un momento, instantánea. Me paro un momento y pienso lo que tengo que decir. Porque parece que como cuando nos quedamos callados, se hacen silencios incómodos y esas cosas a veces que nos pasa nada. Si tenemos que callarnos, nos callamos. Utilicemos el silencio. También el silencio lo podemos equiparar al secreto. Cuando una cosa no se quiere decir, obviamente tiene que haber silencio. ¿Y para qué nos puede servir ese silencio o ese secreto? Pues también para no dispersar energías. Si nosotros tenemos un objetivo, tenemos un proyecto, lo peor que puedes hacer es explicárselo a la gente, porque entonces vendrá uno y dirá, loco, ¿dónde vas? Yo quiero montar una tienda macramé. Pues vendrá uno y dirá, ¿tú estás tonto o qué te pasa? Ya nos habrá puesto la etiqueta, para empezar. Y segundo, que esa energía nos estará influyendo porque están diciendo dónde vas, qué dices, tal. Luego vendrá otro que dirá, pues mira, qué buena idea. Qué chulo. ¿Y dónde la vas a poner? Y todas esas energías van interfiriendo en nuestro propio proyecto, ¿vale? No lo digamos, cuando lo tengamos... A ver, no quiere decir ahora que tengamos que hacer aquí voto de silencio y no decir nada a nadie, No, tampoco es eso, pero... Tampoco no decirlo en exceso, decirlo pues a esa persona en la que confiamos y nos pueda dar o queramos realmente su opinión. Ya, si vamos un paso más allá, porque todo esto que hemos dicho lo podemos más o menos aplicar nosotros a nuestra vida diaria, bueno, cuesta un poco, quiero decir, pensar todo esto antes de decir una palabra cuesta, pero bueno, poquito a poco podemos ir eliminando esos automatismos que os decía. Pero si ya queremos ir un paso más allá, temas de magia, invocaciones, evocaciones, etcétera, ya tendríamos que entrar en el tema del uso de la vibración. La vibración que le damos a esa palabra. Para cualquier tema mágico es muy importante el nombre, pero también la vibración que le damos a esa palabra. Porque ya hemos dicho que si nosotros queremos entrar en contacto con alguna entidad y tenemos que entrar en vibración, tendremos que buscar esa vibración que le afecte. Si no, no le afectará. Le diremos el nombre... Se girará y dirá, ¿qué quieres? Y dirá, pues no, pues vale, pues ya me voy. ¿No? En cambio, sí, tiene esa vibración correcta, podemos interaccionar. ¿De acuerdo? En resumen, tenemos que aplicar lo que nos dice la sabiduría popular. Hay que medir las palabras y hay que medirlas tanto en cantidad como en calidad. No hace falta ir hablando constantemente, porque estamos generando una serie de energías que nos están rodeando a nosotros mismos. Nos están rodeando, resuenan dentro de nosotros, influyen a los demás. No vomitemos las palabras, pensemos, analicemos antes de hablar. Dicen que las personas, estaba buscando varios estudios y hay una horquilla muy grande, pero podríamos decir que las personas dicen entre 10.000 y 30.000 palabras al día, más o menos, que se dice pronto, Ya os digo, los estudios varían mucho, pero lo que sí que coinciden todos, que me pareció curioso, es que las mujeres decimos entre el doble y el triple más de palabras que los hombres. Supongo que es un tema cerebral, ¿no? Pero no entraremos allí, pero realmente es lo único que coincide en todos los estudios, que me pareció curioso. No tenemos la misma estructura cerebral las mujeres que los hombres, eso es así, ¿no? Y pues hablamos más, ¿vale? Pero aún así... Vosotros pensar que seguro que todos nos viene en la cabeza que esas 30.000 palabras que hemos dicho, seguro que conocemos a alguien que esas 30.000 se le quedan cortas, no, cortísimas. O sea, conocemos a alguien que es que no calla y está ahí todo el día, bla, bla, bla. Sí, ¿verdad? Sí que, yo no miro a nadie, o sea, aquí porque no os conozco, pero seguro que hay alguien ahí. ¿Y qué nos pasa cuando hay alguien así? Aparte de que te chupa la energía, que al final te quedas como hasta agotado, como diciendo, ¡qué va! Pero es que además...
desconectas. Sí, ¿verdad? O sea, al final desconectas y te pones a pensar en cualquier otra cosa. Porque dices, es que como escuche todo eso, es que me va a explotar la cabeza, ¿no? Y desconectas. Pues pensar que nosotros podemos llegar a hacer eso también. Con otra persona, con tal, no. Si yo os digo algo, si yo te digo algo, te lo digo, te miro y miro a ver si me estás mirando, si me estás escuchando, porque ¿para qué voy a gastar palabras si tú no me escuchas? Me retiro o cambio de tema o lo que sea. Pero obviemos esto de ir vomitando palabras como que tenemos que sacar todo lo que llevamos dentro y sácalo. No, pensemos y no generemos. Ya os digo, lo importante es no generar energías a nuestro alrededor innecesarias. Ya acabo. Porque estoy hablando aquí del silencio y cualquiera lo diría, Pero bueno, ya, resumiendo un poco todo lo que hemos dicho. La idea es que cuando nosotros hablamos, generalmente nos quedamos en esta parte de aquí abajo, ¿vale? Utilizamos la palabra como medio de comunicación, como medio para expresarnos, y lo que hacemos pues es eso, nuestra personalidad, lo que nos pasa en el día a día, etcétera, y es así como utilizamos la palabra. Y obviamos un poco la otra parte. La parte, esa chispa divina que os decía, que si en algún momento nos viene algo de arriba, pues lo tenemos como separado, ¿no? Como que si en algún momento tenemos alguna intuición, alguna cosa que nos viene, queda separado, queda ahí arriba, Y, bueno, la mayoría de gente del mundo trabajamos así, tenemos una parte muy mundana y la otra más espiritual como que nos queda ahí arriba y como que no tiene, no tiene conexión. Si conseguimos aunar esas dos partes, aquí con la estrella se me ha visto el yauto, ¿no? Bueno, es igual. Si conseguimos aunar esas dos partes, es decir, que lo que decimos expresa realmente nuestros sentimientos, expresa cosas buenas. Además lo decimos bien dicho, de una forma bonita, que hablábamos antes del fondo, la forma, conseguimos aunar eso, pero que además consigamos que no sea solo un camino de bajada, sino que también sea de subida. Eso que decían los alquimistas del solve et coagula, ¿vale? Este camino, si conseguimos hacerlo en los dos sentidos, en el que eso también nos puede acercar con la divinidad. ¿Y cómo podemos hacer que nos acerque acercar a la divinidad? Pues básicamente pensando antes de hablar y además utilizando cosas como la respiración, el silencio, porque eso es como una meditación. Realmente el hablar puede llegar a ser como meditar. Esa vibración, eso que decimos, si conseguimos aunar todo eso, podremos conseguir el verdadero poder de la palabra. Y yo creo que he hablado suficiente. Porque de hecho, esto último que os he dicho sería el concepto de bendición. Porque ¿qué es una bendición? ¿Qué es bendecir? Es bien decir, es hablar bien. Maldecir sería lo contrario. Realmente una bendición no es algo que yo te digo ahí, sí, yo te bendigo. No, para que una bendición funcione es algo que tiene que salir de dentro. Entonces cuando conseguimos esa unión es cuando realmente daremos bendiciones. Y ya, yo creo que ya, si tenéis alguna pregunta. Es que me había parecido que... No. Dime. Toma. Siempre he tenido ganas de esto de dar un micrófono a alguien con una cazala. Hola. Yo tengo una pregunta. A nivel que decías antes, que comentabas lo que era la medición de la palabra, ¿vale? Lo que es el hecho de medir. ¿Hasta qué punto entra lo que puede ser, por ejemplo, la sinceridad en una comunicación, aunque lo digas todo bien dicho y con palabras medidas, y la honestidad para no caer en una mentira? Claro, ya para empezar, el tema de la verdad o incluso de la honestidad son cosas que son subjetivas, porque evidentemente a nuestro nivel la verdad absoluta no existe, excepto alguna ley universal que pueda ser, yo que sé, la gravedad. Realmente verdades absolutas no hay.
Entonces, claro, el hecho de decir la verdad o no, pues depende mucho de tu punto de vista. A lo mejor tú crees que estás diciendo la verdad porque tú una situación la has vivido de una manera y es tu verdad, y el otro piensa que tú estás mintiendo porque él ha visto eso mismo, pero como lo ha visto desde otra perspectiva, pues no es una mentira. Estás siendo honesto contigo mismo. Es lo que tú viste o lo que tú sentiste y lo interpretaste de esa manera. Eso es ser honesto, y a lo mejor a los ojos de otro es una mentira. Por eso digo que el tema de no mentir, bueno, igual no sería correcto decir no mientas, lo correcto sería ser honesto contigo mismo. Sería a lo mejor más correcto que decir no mientas. Pero lo importante es que seamos honestos con nosotros mismos, que lo que digamos sea al menos no una verdad absoluta, sino que sea nuestra verdad, y que, oye, que si hay cualquier duda, mejor el silencio, ya os digo, va, que ni pintado. Simplemente en el aspecto de ¿no? Que todo lo que no expresas, en cierto modo, te lo quedas tú. Entonces, cuando vas acumulando negatividad, voy a intentar usar un lenguaje florido. Vale. Pero tú las acumulas. Bueno, eso hay que sacarlo de alguna manera. Y mucha gente lo hace a través de el insulto, que es muy liberador en ocasiones. Es cierto, porque normalmente es como trabajamos. Normalmente nuestra forma de trabajar habitualmente es yo me siento agobiado como una cuerda que se va tensando y al final pampetas y lo que haces es, pues eso, soltar improperios por la boca. A ver, que aquí no se salva nadie, ¿eh? Yo el otro día estaba hablando con una de Orange y no veas tú, ¿vale? Con buenas palabras, insultar no, pero la puse, pobrecita, no tenía culpa. Y eso nos pasa a todos, pero lo que debemos de intentar es que no nos pase, porque precisamente si tú sueltas un insulto, la idea que tenemos es que te estás liberando. Y realmente no lo estás haciendo. Quizá físicamente te pueda dar esa sensación de que tienes aquí como un nudo y ¡pum!, lo sueltas, ¿no? Pero cuando nosotros insultamos, por el ejemplo que has puesto tú, esa vibración negativa se queda igual. O sea, y al contrario, a lo mejor al insultar, como está resonando en ti, tú la estás amplificando. Y a veces cuando insultas aún te calientas más y te entran más ganas de insultar. Y al final o te das un cabezazo para parar. No es necesario sacarlo fuera. No, porque la vibración la tienes tú. Lo que tienes que aprender es a transmutar esa vibración que tú tienes, que es la parte compleja. No es fácil, ¿no? Pero es la parte compleja, transmutar esa vibración que tú tienes. Y en la medida de lo posible, intentar evitar que se amplifique, ¿eh? Y a veces, ya te digo, a veces el hecho de insultar o de decir según qué cosas puede amplificarla. A veces lo que tenemos que evitar es la línea de pensamiento. Que a veces se nos va la línea de pensamiento, pero se nos queda en la parte de la personalidad, nos sube hacia arriba, lo que os he dicho, ¿eh? Nos movemos en ese triángulo, pero hacia abajo. Y lo que pasa es que ese pensamiento, eso que te ha dicho, se te queda ahí dando vueltas. Y mira lo que me ha dicho este y tal. Y claro, no lo sueltas, pero está ahí dando vueltas y dando vueltas. Es esa línea de pensamiento lo que tenemos que cortar. ¿Eso cómo se consigue? Pues insultando no. Porque insultando te puedes liberar al momento. Al momento puede ser como una explosión y puedes soltarlo. Pero esa vibración, esa cosa te va a quedar dentro. ¿Cómo se puede eliminar? Pues bueno, pensando en otra cosa, básicamente. O si no, meditando, ¿vale? Eso es lo que nos puede hacer cambiar las vibraciones nuestras. No, digo que sí, ¿no? Pero yo necesito soltarlo. Entonces yo lo que hago es técnica váter. Yo me encierro en el lavabo, suelto, entonces digo, vale, ¿y ahora qué? Ahora vamos a... Bueno, entonces yo misma me charlo conmigo misma, en plan, vale, sí, es una mala puta lo que te ha hecho esta tía, ¿y ahora qué? Bueno, a lo mejor lo ha hecho... Bueno, no, lo ha hecho con toda la intención, la muy cabrona, entonces... Sigo y digo, bueno, ¿y ahora de qué me sirve? Bueno, ¿y ahora qué puedo hacer? Bueno, pues mira, no me lo voy a tomar por aquí, voy a intentar, como me critica esto, voy a intentar generar más, tal y cual, y entonces yo misma me bajo, me transmuto, no se me queda dando vueltas, pero yo si no lo suelto, acumulo una de mala hostia que...
que es peligroso. Entonces, me ha gustado lo que decías de transmutarlo. Cada uno que utilice su método, pero mientras transmutes, creo que... Y lo de esto... Bueno. Porque he dicho algo de los insultos, ¿no? Que no hacía falta insultar, pero bueno, ya se ha quedado a gusto. Oye, no pasa nada. A ver, que es eso, ¿no? Que a veces somos humanos, ¿eh? Quiero decir, aquí todo es muy bonito, todo lo que he puesto es todo como muy ideal, todo, hoy vamos a hablar bien y tal, ¿no? Y bueno, la vida del día a día es lo que... Bueno, de hecho, es lo que comentábamos antes, ¿no? Es lo que nos moldea a todos nosotros. Los de la... Lo que decías tú de que hay algunos estudios, el otro día leí un estudio que decía que las personas que decían más tacos eran las personas que eran más honestas y más confiables. ¿Qué opinas tú de ello? Es totalmente cierto. Sí, no, eso me lo creo, ¿eh? Porque cuando hablaba de los temas de los automatismos, precisamente, el hecho de insultar o decir cosas es un automatismo, ¿no? Lo que decíamos, yo lo tengo que soltar. ¿Y qué pasa? Que normalmente eso ¿por qué es? Porque no controlamos ni lo que pensamos ni lo que decimos, ¿vale? Lo sueltas. Entonces, si eso lo aplicas a todas las facetas de tu vida, pues eso quiere decir que la persona que te conozca, pues, como se suele decir, sabe de qué pie cojeas, ¿vale? Porque lo sueltas todo así tal cual. Seguramente sea así, pero eso necesariamente es bueno para nosotros. Bueno, depende. No necesariamente tiene que ser bueno para nosotros, porque yo creo que es muy importante, ya no solo en el hablar, sino en cualquier cosa que hagas en la vida, es pensar antes de decir las cosas. O sea, tan malo es soltarlo sí, yo también puedo ser confiable. Yo cuando no sé qué contestar, no contesto. Es peor la persona que intenta buscarte, porque normalmente la gente lo que intenta es buscarte la vuelta, ¿no? O sea, decir, usted tengo que decir esto, pero quiero que piense aquello, pero no sé qué, no sé cuánto, entonces ya te pierdes ahí, o sea, no lo suelta al momento tampoco, ¿no? Bueno, ni una cosa ni la otra. Pero sí, probablemente sea verdad, ¿eh? Yo no lo voy a discutir. Venga, va. Vamos al tema un poco más práctico. Entonces, con todo el tema del poder de la palabra, la vibración y todo esto, a la hora de hacer un conjuro, una invocación, pues yo creo que estamos bastante condicionados a hacerlo en silencio, ¿no? Así es una reflexión mental. Ilústranos, por favor, Vanessa. ¿Cómo practica uno para que le salga la voz? No lo he dicho, lo he pensado. A ver, yo no soy una experta, tampoco en esto, pero la idea es que cuando vamos a hacer cualquier conjuro mágico, el tema es el tema de la vibración de la voz. No es cuestión ni siquiera de entonar bien o entonar mal. O sea, puede ser que seas un perfecto cantante, que cantes muy bien, pero que no seas capaz de dar la vibración correcta, ¿vale? Entonces, a ver, lo que se debería hacer es como os decía, el tema de la palabra es también como una meditación, ¿no? Sería centrarse, claro, aquí ya cada uno tendrá su tradición, su manera de hacer las cosas, pero la cuestión es centrarse, respirar hondo un par de veces, y aquí es importante el tema de los pulmones, del diafragma, ¿vale? Si sabemos cantar, pues entonces sabes cómo mover el diafragma, pero si no, pues bueno, intentar inspirar lo máximo posible un par de veces, y entonces, en la última de las veces que inspiremos, intentar sacar el aire de forma no como una explosión, no todo de golpe, sino de forma más o menos sostenida y decir ese nombre o esa palabra de poder que nosotros queramos decir. Intentar sostenerla en el tiempo y entonces ver mentalmente cómo esa palabra sale y ver cómo resuena y cómo se va moviendo por todo el universo. Esa sería la idea de una invocación. Si queréis podemos probarlo con el OM, que el OM en principio no nos va a hacer ningún daño, es una de esas que en teoría podemos recurrir siempre que queramos y está en muchísimas tradiciones. ¿Sí? ¿Probamos o qué? ¿Os apetece? Sí, tenemos todavía... sí. Entonces, lo único que vamos a hacer es respirar hondo, mantener unos segundos y sacar. Y así unas 3 veces.
Ahora respiramos otra vez hondo, nos centramos, respiramos hondo y decimos alargar ese visualizarlo. Todo lo que podáis, sacar todo el aire. ¡Ey, qué vibración más chula, eh! Muy bien, oye, muy bien, vamos a hacerlo otra vez, me ha gustado. Otra vez, respirar hondo, soltamos. Y ahora inspiramos hondo y soltamos. Notar la vibración en vuestro cuerpo. Pues eso que habéis sentido, seguro que habéis notado esa vibración, ¿verdad que sí? Pues eso es lo que debemos calibrar cuando queramos hacer una evocación, una invocación, un conjuro mágico, es calibrarlo. Calibrar para poder entonar esa vibración con lo que queramos nosotros conectar. Antes, de hecho, lo que ha hecho Lidia sería algo parecido. O sea, a través de ese sonido de tambor, claro, no era una palabra, pero no deja de ser un sonido, una vibración, ¿vale? Y lo que hace es entonarnos para que sea más fácil. Pues, bueno, los sonidos nos pueden modificar el estado de conciencia, de hecho, ¿no? Pues es hacerlo nosotros con nuestras palabras, porque al fin y al cabo lo que quiero transmitir es que igual que Dios creó el universo por la palabra, nosotros somos dioses, tenemos esa palabra y podemos crear nuestro propio universo, pero tenemos que saber hacerlo, simplemente. O sea, nos han dado la herramienta, pero el problema es que no nos han dado el libro de instrucciones. Y entonces es lo que tenemos que practicar, investigar, pero que tiene mucho poder realmente. Y era la hipótesis con la que empezábamos a trabajar. Y no sé si os he convencido o no, pero bueno, yo estoy convencida, vaya. Luego cada uno. ¿Alguna pregunta más? Voy a verás tú, qué miedo me está dando. Bueno, sí, me llamo Sergio. Sí. Estuve mirando, una noticia que salió hace unos años de un científico japonés, se llama Masaru Emoto o algo así. Sí, del agua, que ponía unas partículas del agua, en una ponía bendiciones de un lama y otra música clásica, todo muy bien. De repente ponía música rock pesada, heavy metal, muy, muy extremo. Entonces ponía las moléculas y unas eran preciosas, súper la estructura, y las otras eran muy monstruosas. Eso yo no sé hasta qué punto. ¿Tú qué opinas? Yo no me lo creo mucho. A mí ese tipo de música es el que me... A mí también. A pesar de lo que tú ves aquí, yo soy de neta. Sí. No sé qué lo parece, pero sí. No, pero realmente... Que hablábamos de estudios, y no hay mejor manera de empezar una frase para que la gente te escuche que decir, un estudio dice, y entonces seguro que todo el mundo te escucha. No, pero a mí me gusta mucho el tema de la música y precisamente cómo afecta. Igual que puede afectar la palabra, obviamente la música nos afecta. Y uno de los estudios, de estos tantos que corren por ahí, que analizan a las personas que escuchan rock y que escuchan metal, que nos puede parecer desde fuera, al que no conoce el mundo, que están todos locos, que cómo bailan así en los conciertos y esas cosas, ¿no? Es verdad, ¿no? Visto desde fuera de alguien, de un profano, es así, ¿no? Pues realmente esa idea que tenemos pues es totalmente errónea, porque se ha descubierto que las personas que escuchan este tipo de música pues precisamente son más tranquilas, llevan una vida mucho más serena que la mayoría, no se dejan llevar tanto por las emociones, o sea que igual es un contrasentido que nos hace estar en nuestro centro, ¿vale? Pero una cosa es el tema mental y otra es el tema estructural. ¿Vale? Mental me refiero a la parte inmaterial de nuestros pensamientos, etcétera, que igual pues ese tipo de música, por lo que sea, resuena más con nosotros que otro tipo de música, pero otra es el tema estructural. Entonces, al hablar de estructuras, como hablábamos antes del ADN, el ADN no deja de ser una estructura muchísimo más compleja que la molécula de agua, que es solo H2O, ¿vale? Y la vibración puede modificar esa estructura. Yo creo que sí que es posible, ¿eh? Otra cosa es cómo lo haga, pero yo creo que sí. Seguramente, porque siempre cuando hay estas cosas que se venden tanto, siempre se exagera mucho y se venden cosas que, bueno, que sí, pero que igual no era tan así, ¿no? Pero que
independientemente de que fuera real todo lo que él decía o tan evidente como él decía, que normalmente cuando se hacen estas cosas no son tan evidentes, ¿eh? Y claro, tal como te lo planteaban, era como que era así, como que era aquello mano de santo, ¿eh? O sea, era exagerado. Y normalmente no es así, no es tan evidente. Pero yo creo que una base sí que la tiene. ¿Alguna palabra más? ¿No? ¿Me puedo despedir ya? Pues nada, ha sido un placer estar aquí con todos vosotros. Gracias por soportar con tanta alegría y con tantas sonrisas la chapa que os acabo de dar. Y bueno, y gracias a todos por haber venido. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que nuestra emisión haya sido de vuestro agrado. Desde Encrucijada Pagana agradecemos a nuestra estimada matrona Eris y por supuesto a todos los oyentes que nos escucháis bien desde Sardañola Radio o bien desde nuestro canal en iVoox o desde el canal en YouTube. Así que, queridos oyentes, no olvidéis que tenemos nuestras vías de contacto abiertas en encrucijadapagana@gmail.com o a través de nuestra página de Facebook mediante un mensaje privado. Así que, queridos oyentes, nos veremos en el próximo cruce de caminos aquí en Encrucijada Pagana. Hasta pronto. Apple bloom. Sometimes life is not a cakewalk served up on a silver spoon. Toss a fig and save the date, and bread and butter, chant and mutter, marination, incantation, chocolate icing, timeline splicing, yeast is rising, rectifying. Just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got you in my thrall. Let's beat these yoke and save my folk by breaking the fourth wall. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and provolone. God help this outcast with her witchcraft, someday I'm gonna go home. Someday